Bienvenidos amigos de nuestro canal. Vamos a estar estudiando la porción Beshalach en Shemot capítulo 13, Éxodo 13, verso 17. Vamos a agarrar dos versos y vamos a tratar de juntarlos, aunque no están seguidos, pero sí nos va a dar una buena información que es necesaria para nuestra vida espiritual. ¿Está bien? Lo primero vamos a leer el verso 17. Dice, resulta que cuando paró, dejó salir al pueblo, Elohim no lo llevó por el camino a la tierra de los filisteos, si bien era más directo porque Elohim dijo, no sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y quiera volver a Egipto. Bendecimos al Creador, bendito eres tú, Adonai, Rey del universo, que nos consagras con tus preceptos y nos ordenaste el estudio de la Torá de la verdad, en Yeshua, nuestro Mashiach, por medio de él, eterno nuestro Rabino, podemos entender tus palabras. Somos como niños delante de tu presencia, Yen, que nos des fuerza para poder tener estas palabras y llevarlas a la vida. Amén. Pedimos la paz por Israel, la paz por Jerusalén. Bueno, voy a utilizar un comentario del Midrash y dice así: Vayehi Beshalach Faro et Ham. Resulta, Vayehi, que cuando el faraón envió al pueblo, que es lo que leímos, Shemot 13:17, dice la palabra Vayehi, resulta que Vayehi es resulta, que denota sufrimiento. ¿Está bien? ¿Y qué sufrimiento puede ser este? Que Israel salga de la libertad después de cientos de años de esclavitud. Dice que esta palabra expresa dolor y desilusión porque los israelitas no habían logrado aún el momento del éxodo, la motivación y el deseo vehemente de salir por fin del sometimiento en que han estado inmersos durante varias generaciones. Dice, este estado anímico, penoso, en que el pueblo salió de Egipto, la Torá lo pone de manifiesto al comienzo de la presente sección en las palabras, resulta que cuando el faraón envió al pueblo, es decir, los israelitas no salieron de Egipto por propia voluntad, ni impulsados por el deseo natural de una vida en libertad, sino fue el faraón quien los expulsó de su tierra. Y ese es el dolor que expresa las palabras de apertura Vayehi. ¿Está bien? Lo que primero tenemos que ver es que ya lo habíamos hablado, que es importante entender que la motivación que nosotros tengamos para acercarnos al Eterno en todas nuestras áreas espirituales sea el amor, y no sea el miedo, no sea el temor. Y en la vieja mentalidad, el temor ¿a qué? Al diablo. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros estamos impulsados para acercarnos al Creador por miedo, no hemos encontrado el verdadero sentido. Nosotros nos tiene que traer el amor, porque el amor nos va a traer la alegría, nos va a traer la abundancia, nos va a traer el regocijo. Y eso es lo que realmente el pueblo tenía que tener según este comentario, y no lo tenía. O sea, el comentario podía haber decidido, la Torá podría haber relatado, y cuando envió Faraón, los israelitas estaban ansiosos por salir, por ejemplo. O al ver el desborde
de la nación, al querer salir, Faraón los envió, ¿está bien? Sabemos que Hashem quiebra a Faraón y Faraón da la orden. Eso es lo que quería el Creador, que Faraón mismo dé la orden. Pero la Torá podría haber dicho la ansiedad que tenía Israel o las ganas de salir y no lo está diciendo. ¿Se entiende la diferencia? Lo otro que vamos a leer es en el capítulo 14, verso 11. Dice, y le protestaron a Moshe, ¿acaso no había sepulturas en Egipto que nos llevaste a morir en el desierto? ¿Qué es esto que nos hiciste de sacarnos de Egipto? También se ven encerrado, dice la escritura en Pi Ajirot, frente a Baal Zephon, frente a un ídolo, ¿está bien? Porque bueno, tenían que destruir, ayer le faltaba el último ídolo, dice, no, el anteúltimo, porque el último que destruyó fue Faraón. El anteúltimo era el dios de las aguas, ¿está bien? El dios del mar. Y lo que tenemos que ver acá es lo que confiesa el pueblo de Israel. Lo que dice, nos trajiste de acá para que muramos en Egipto, y esas palabras se cumplieron. Todo el pueblo murió en el desierto durante esos 40 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que unir? Una cosa es el corazón y otra cosa es confesarlo. Y las dos son importantes. Y las dos unidas nos pueden llevar a acercarnos al Eterno o a la destrucción. ¿Está bien? Y fíjense que vamos a leer ahora podemos leer el Deuteronomio 6:4. Y dice así, escucha Israel, Hashem es nuestro Elohim, Hashem uno es. Y amarás a Hashem con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Estas palabras que yo te ordeno hoy estarán en tu corazón. Enséñalas a tus hijos, habla de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. También leemos hasta ahí. Fíjense que el Eterno está pidiendo el corazón, con todas las fuerzas, con todo lo que tengamos, y repetirlas y decirlas. En el camino, en el trabajo, cuando me siente, a los hijos, escribirla en los portales. Y este es un ejercicio que tenemos que tener. Actuar con el corazón, creer con el corazón y hablarlo y decirlo. Y es algo que no lo practicamos seguido, porque no vamos a decirle a alguien que no conoce, Baruch Hashem, o gracias al bendito sea, o le damos toda la honra al Creador, porque no podemos, hay gente que no cree. Pero sí lo tenemos que nosotros interiorizar, creer de verdad con el corazón, para que cuando después lo digamos, sea realmente lo mismo, nuestros pensamientos que nuestras palabras, nuestras intenciones que nuestras palabras. Fíjense acá en Romanos 11, capítulo 9, verso 11, dice que si confiesas con tu boca a nuestro Don Yeshua HaMashiach
y crees en tu corazón que Elohim lo resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque el corazón que cree en él es justificado, y la boca que lo reconoce es salva. También ahí no está hablando de vuelta, de creer con el corazón y confesar y hablar y decirlo. Fíjense en que cuando Yeshua encuentra a alguien que quiere ser sanado, él le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser limpio? ¿Qué quieres que haga contigo? Vieron que siempre el protagonista, que es Yeshua, cuando tiene el coprotagonista, que es la persona, siempre está hablando, siempre está diciendo algo. Y cuando no dice algo la persona, él dice, esto es para que se glorifique el Creador. Esto es para la gloria del Eterno. Y lo que nosotros tenemos que entender, que estas dos cosas unidas espiritualmente es muy poderoso. Dice que Abraham, cuando le dijo a los muchachos, a los siervos, subiremos, el muchacho y yo, y volveremos. O sea, él quería volver con su hijo, aunque él tenía que hacer un trabajo. Hashem no te va a quitar el deseo de tu corazón. Vos tenés que entregarlo. Vos tenés que rendirte. Pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos sentimientos, que seamos robots, porque si no sería muy sencillo, seríamos como los ángeles. Pero lo importante es el dominio y poder querer hacer la voluntad del Eterno. Y eso que creyó Abraham lo dijo y se cumplió. Volvieron los dos. Ahora, si nosotros lo vemos del otro lado, también pasa lo mismo. Cuando nosotros creemos en algo o nos convencemos, por eso es muy importante guardar el corazón. ¿Y qué es entender qué es guardar nuestro corazón? Es también qué le decimos a los que vienen después, que son nuestros hijos o las personas que nosotros les hablamos de Hashem. Tenemos que darle una seguridad, tenemos que darle una razón, como nos daban a nosotros, que era que Hashem nos daba una nueva vida, que empezábamos de cero, y que ya no éramos más los perdedores, sino que éramos más que vencedores. O sea, ese hálito de vida que solo el Eterno lo puede dar, no lo puede dar más nadie. Eso es lo que nosotros tenemos que infundir. Porque cuando a los chicos les decimos que son tontos, que son perdedores, ellos se lo creen. Que son inútiles, se lo creen. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender también. Cuando alguien viene caído, quebrado, en el sentido del corazón, ¿no? Nosotros, ¿qué le estamos infundiendo? ¿Qué le estamos diciendo? Porque fíjense en que no importa, yo lo digo que es espiritual el secreto este, porque aunque nosotros tengamos, nuestra boca tenga fuerza, muchas personas dicen un montón de cosas y no se cumplen, porque no salen desde el corazón. Pero si una persona que nunca escuchó nada de Dios va a una cierta religión y le dicen, ¿crees que Dios te puede sanar? Y la persona lo cree de corazón y lo dice y se sana. No tiene nada que ver con la raíz hebrea, con el judaísmo. Cualquier religión que active esas dos conexiones, entonces es un otorgamiento espiritual, que lo hace el Eterno, por supuesto. Pero ¿por qué en todas las religiones? Dicen, te va a pasar tal cosa y una persona lo cree y pasa.
o es sanada. Vieron que le dice al soldado romano, le dice, él tiene buen testimonio, no guardaba Torá, no, no guardaba Torá en el sentido de que no era judío. De que no guardaba Torá no sabemos hasta qué punto, o en el segundo templo, qué es lo que se le permitía, pero si decían, tiene buen testimonio porque ayuda mucho al pueblo, quiere decir que era alguien de afuera. Y él le está pidiendo por el siervo, que el siervo no se sabe si es judío, romano, de Persia, de otra nación, le pide por él. Y le termina diciendo, grande es tu fe. Ahora, Yeshua a ellos no le dijo, bueno, empecé a estudiar Torá, empecé a guardar Shabbat, que la sanidad completa va a venir. ¿Se entiende? Entonces, eso es un secreto espiritual que actúa en todo el mundo. Debe ser un código. En toda religión. Porque pasa, no lo podemos negar. Nosotros mismos lo hemos experimentado también. Cuando no conocíamos la santidad del bendito sea. Y hemos visto, hemos experimentado, y uno mismo también lo puede testificar, ustedes también. Entonces, algo más que quiero recalcar, el lugar es Pi Ajarot, o sea, boca cerrada. Y lo tomo como un buen consejo porque el corazón del hombre es cambiante, ¿sí o no? El corazón es cambiante. A veces estamos así y a veces estamos así. Y hablar, siempre estamos hablando. Siempre estamos hablando. Pero cuando nuestro corazón está bajo y nosotros decimos cosas negativas, ¿será que desactiva eso y no nos damos cuenta qué dijimos? Porque así como el pueblo lo creía de corazón, también lo dijo. Y ninguno de los que estaba ahí, del pueblo de Israel, dijo, no, si que vamos a volver a Egipto si Faraón no... No, decían había cebolla, había hasta carne. Sé que el cambio es difícil, no es fácil. No es fácil, el cambio aterra, cambiar aterra. Hoy estaba viendo en internet y consulté por qué Jesús siempre preguntaba. O, no siempre, pero la mayoría preguntó. Y un comentario sale de que no todos están dispuestos al cambio. Por eso la pregunta. Pero bueno, eso lo tenemos que masticar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mejor consejo que nos da la Torá hoy? El lugar donde llegó Israel. En este lugar, encerrado. Y ahí, el mar y el ejército de Faraón. Siempre la protección divina, ¿no? La nube, el malaj que protegía al pueblo. Pero parece que no había salida. Y Moisés le dice que se queden tranquilos, que no van a ver solamente la victoria del Eterno. El Eterno va a pelear. Cuando ya no nos quedan más armas que hacer, no, ya le dimos las 10.000 vueltas, tenemos que descansar, que el Eterno actúe. Porque hay cosas que no cambian, no sé si les pasa. Familia, amigos. Hay cosas que uno trata de mejorar, trata de ayudar y empuja. No hay cambios. O sea, nosotros podemos actuar con todo nuestro amor y con todo nuestro corazón y sin especular nada, pero hay personas que no quieren ser ayudados.
No quieren recibir la ayuda, no quieren cambiar, quieren seguir de la misma manera. Así que el mejor consejo para nosotros, que nuestro corazón varía, por eso el Shema es todos los días, mañana, tarde, noche, todos los días repetirlo y confesarlo y repetirlo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre fluctúa. Y eso es inevitable. Pero ¿cómo hacemos? Estudiando la Torá, acercarnos al Eterno y mantener la boca cerrada. Porque es lo más difícil, dijimos, que el perro naturalmente quiere ladrar, porque es el instinto de él. O sea, si se pudo callar un perro, nosotros también podemos. Pero es para nuestra protección. Así que cuando hablamos, lo hablemos creyendo en el Eterno, creyendo que todo está en el bendito sea. Entonces las palabras ahí donde tienen poder. ¿Está bien? Siempre las palabras tienen poder, pero cuando nosotros estamos creyendo lo que decimos, ahí es donde el mundo espiritual, el Eterno lo puede mover. ¿Hay alguna pregunta con esto? ¿Se les surge alguna pregunta? Israel, Hashem conocía el corazón de Israel. Dice, Israel salió armados, Hamushim. Viene de la palabra también un quinto. Dijimos que de 5 personas, una salió de Israel porque no querían dejar las comodidades de Egipto. ¿Salieron armados? Si salieron armados, eran porque iban a enfrentar una guerra, posiblemente. Fíjense en lo que dice, Hashem no los hizo ir por el camino directo, sino que lo hizo rodear, porque el camino directo dice que ellos podían ver la guerra contra los filisteos. El comentario dice que años antes, Israel intentó salir sin un guía, sin una fuerza, escapándose, y se encontraron con los filisteos y murieron ahí en el desierto. Entonces, al salir ellos ver los cadáveres, a ver esa guerra, iban a retroceder. Entonces, si nosotros realmente no creemos con el corazón, vamos a estar fluctuando, dudando, y todo el tiempo dependiendo de nuestra mentalidad, de nuestra fuerza, porque si a uno que trata de conectarse con el Eterno, estudiar, guardar Shabbat, estar conectado con los Rojodes, con las fiestas, con todo lo que tenga que ver con el Eterno, pasa algo y lo primero que piensan, ¿qué hice? ¿O qué pasó? O si hubiera ido por acá, y después cuando pasa el tiempo lo vemos que es el bendito sea. ¿Está bien? Todo lo que no dependa de nosotros, dijimos, también aclaramos, porque el levantarse a trabajar, el pagar las cuentas, ¿se entiende? Así que vamos, ¿se entendió? Faraón envía a Israel, la Torá nos está diciendo que Israel, no hay ningún comentario ni relato de que Israel estaba con ansia de ser liberado. O sea que tenía un corazón, dice el comentario, que tenía un desánimo. O sea, no estaban seguros de salir. Por eso dice cuando Faraón, o resulta que Faraón envió solamente. Y después las palabras que dijeron ellos, ¿nos harás morir en el desierto? Entonces,
se cumplió. Y cuando dice el Mesías que el ancho es el camino de la perdición y angosto es el de la salvación, si todos los 600.000 hombres de a pie, más todas las mujeres, los niños, eran millones de personas, eso era un quinto, ¿cuántas personas? Eran 3 millones, esa era una quinta parte, serían que había 15 millones de personas, por decir algo así rápido, ¿no? 10 millones de personas, no es un tercio, un quinto. Y murieron, dice, en la plaga de la oscuridad, como habían dicho. Acá está el comentario. Acá dice, Rashi ofrece dos interpretaciones para el vocablo hamushim. Uno, conforme con el sentido literal. Hamushim significa armados. Dos, conforme al drash. Interpretación alegórica. Esta palabra significa un quinto. De modo que el versículo debería leerse así. Salieron un quinto de los israelitas de Egipto. Y los cuartos quintos restantes, los perversos que no querían salir de allí, murieron en la plaga de 3 días de oscuridad, que se habían agregado, dice que al final eran 6. Y acá el comentario está bueno, porque dice, Datán y Abiram eran los que llevaron el proyecto de separarse contra Moisés, que apoyaban o le daban vuelta las ideas a Cora. ¿Por qué no murieron ahí? ¿Por qué no murieron ahí? Murieron después, si eran perversos también, si tenían la misma mentalidad. Dice, responde el autor del Hatán Sofer, Hashem hizo que estos perversos, Datán y Abiram, se cruzaran en el camino de Moshe, siendo este aún adolescente. Y fueron ellos quienes lo acusaron de haber matado a un egipcio. En efecto, Moshe mató a dicho egipcio para salvar al israelita que estaba siendo castigado. Y fue por ellos entonces que Moshe debió huir a Egipto por espacio de 60 años aproximadamente, gracias a lo cual pudo desarrollarse satisfactoriamente, pudo santificarse, consagrándose al servicio divino, y pudo cobrar la debida experiencia de vida, hasta meritar transformarse en el digno Salvador de Israel. Es como cuando Hashem induce a una serpiente a picar el útero de una cierva preñada, provocándole así un parto más fácil. Similarmente, Hashem presentó ante Moshe estas dos serpientes, en referencia a Datán y a Abiram, y a pesar de que ellos obraron maliciosamente contra él, de todos modos Hashem no quiso hacerlos perecer hasta que vieran la liberación de Israel a manos de Moshe, devenido ahora en gran líder, y por eso Hashem demoró en ajusticiarlos hasta que merecían su castigo pleno. Cuando la tierra los tragó en el desierto por haber tomado parte del motín de Korah y lo suyo contra el liderazgo de Moshe y Aarón. Fíjense en la enorme oportunidad que tuvieron. Y así todo, no la vieron, dijo. Así que esto también nos enseña referencia que las personas que no quieren salir de ese estado, no las tenemos que empujar, no las tenemos que levantar. Ellas se tienen que levantar y nosotros los tenemos que ayudar, porque si no terminamos cayendo nosotros. Así que bueno, vamos finalizando. Si te gustó el video, puedes darle me gusta, compartirlo. Y bueno, nos estamos viendo hasta el próximo video. Todo lo que hagamos lo hacemos en honor a los cielos y
Que tengan Shabbat Shalom.